Libro 6, parte 2, Nirvana Kanda, sobre la liberación. Rama preguntó sobre la no acción o acción no deliberada. Si uno abandona toda actividad y la misma voluntad de realizar acciones, el cuerpo queda como muerto. ¿Cómo es posible para un ser vivo vivir de ese modo? Vasista respondió: solo los seres vivos pueden abandonar las tendencias mentales y las ideas. Los muertos no pueden hacerlo. ¿Qué es la actividad mental? Solo el sentimiento del ego. Cuando se comprende que es irreal, se abandona sin esfuerzo alguno. Los conceptos de objetos externos que aparecen en nuestro interior llevan el nombre de kalpana. Cuando se comprende que esos conceptos son vacíos, como el espacio, se abandonan por completo. La memoria es kalpana, y el sabio sabe que lo mejor es no recordar nada. La memoria acompaña a todo lo que ha sido experienciado, e incluso a nuestras concepciones fantásticas. Olvida ese recuerdo de lo experienciado o imaginado y permanece fijo en el ser como un bebé que no ha despertado del todo. La no-mente o mente sin conceptos. Cuando la mente se ha convertido en puro sattva, puedes vivir en este mundo y actuar en él sin conservar esos conceptos ni permitir que la mente siga operando. Como la rueda del alfarero, sigue dando vueltas, aunque su dueño haya dejado de impulsarla. Proclamo solemnemente: el abandono de las construcciones mentales es el Dios Supremo. ¿Por qué no me escucha la gente? Qué poderosa es la ilusión. Bajo su influencia, puedes tener la preciosa gema del vichara en tus manos y no verla en absoluto. El único Dios Supremo es no percibir objetos y no construir ideas sobre ellos. Pero esto tiene que ser experienciado por uno mismo. Si permaneces tranquilamente en tu ser, comprobarás que en comparación con ello, la existencia de un emperador es como una hoja de hierba. Cuando uno ha concebido con la mente ir a un determinado lugar, sus pies funcionan sin necesidad de una actividad mental continua. Actúa como lo hacen los pies y realiza todas las acciones que quieras. Actúa en este mundo sin deseo de recompensa por tus acciones, sin sentirte motivado por el placer o el provecho personal. Entonces, los objetos sensibles dejarán de atraerte y solo serán lo que realmente son. Y cuando la sensación de placer brote espontáneamente en contacto con los objetos, sumérgela en el interior del ser y entrégala al propio ser interior. No esperes ningún fruto de tus acciones, pero tampoco permanezcas inactivo. Suceda lo que suceda, acéptalo todo o recházalo todo por igual. Porque lo que nos esclaviza es ese deseo de elegir entre actuar o no actuar. Cuando ese deseo no existe, somos libres. De hecho, no hay nada que deba ser hecho o que no deba hacerse. Todo es el ser. No permitas que tu inteligencia conciba esa diferencia. Sé siempre lo que verdaderamente eres. La conciencia de yo y mío es la raíz del sufrimiento. Su cesación es la liberación. Tú verás lo que te interesa. Igual que un ejército hecho de arcilla no es más que un montón de soldados de barro, este abigarrado universo solo es ser no dual. Puesto que solo existe el ser, ¿qué son los objetos y quién puede percibirlos? Aparte del Ser Supremo, no hay nada que pueda concebirse como yo y como mío. Rama preguntó a ese respecto: si eso es como dice, Señor,
¿por qué debemos evitar las malas acciones y preferir las buenas? Vasista contestó a esta pregunta: antes debes decirme, amable Rama, ¿qué entiendes por acción? Cuando se produce una acción, ¿cuál es su raíz y cómo podemos destruirla? El príncipe respondió: si queremos destruir una cosa, Señor, debemos cortarla de raíz y destruir esa raíz. Mientras el cuerpo está vivo, se produce la acción que tiene sus raíces en el samsara o mundo objetivo. Las acciones brotan de los propios órganos del cuerpo. Las semillas de esas acciones son los hábitos mentales o vasanas. Estos hábitos mentales, que funcionan a través de los sentidos, son capaces de abarcar cosas muy distantes al propio cuerpo. Los sentidos tienen su raíz en la mente, y la mente está arraigada en el jiva, que es conciencia condicionada. Pero esta conciencia limitada tiene su raíz en la conciencia infinita, que es la raíz de todo lo que hay. Brahman es la raíz de esta conciencia infinita, sin raíz ni soporte alguno. Por consiguiente, todas las acciones tienen su fundamento en la conciencia, que al objetivarse a sí misma, genera dichas acciones. Cuando esto no ocurre, permanece en el estado supremo. Vasista añadió complacido: en tal caso, querido Rama, ¿qué es lo que tienes que hacer y qué debes evitar? La mente seguirá existiendo mientras el cuerpo siga con vida, tanto si es una persona ignorante como si es un iluminado. ¿Cómo podemos abandonar esta individualidad? De ningún modo. Lo que podemos abandonar es la errónea noción de que somos nosotros los que estamos haciendo las acciones y actuar sin ese tipo de pensamiento. Cuando despierta la inteligencia interior, la percepción del mundo objetivo cesa y aparece la libertad o no apego a los objetos, que es lo que se conoce como liberación o emancipación. Cuando se abandona la percepción objetiva, surge la paz, conocida como Brahman. La percepción o conciencia de los objetos es la acción que se despliega en este mundo objetivo, llamado samsara. La cesación de esa conciencia es la emancipación. Por tanto, querido Rama, mientras el cuerpo siga vivo, no podemos dejar de actuar. El abandono de la acción concede valor a la acción misma, y lo que tiene valor para nosotros no puede ser abandonado. En este punto, Rama preguntó: ¿desaparición de la experiencia objetiva o fenoménica? Si lo que es no puede dejar de ser y lo que no es no puede existir, ¿cómo puede la experiencia o conciencia de los objetos convertirse en no experiencia o inconsciencia? Vasista contestó a esta cuestión: es cierto que lo que es no puede dejar de ser y lo que no es no puede existir en absoluto. Los conceptos de experiencia y no experiencia son también fáciles de entender. Lo que conocemos como experiencia o percepción objetiva solo nace de una falsa ilusión y produce dolor. Abandona esta conciencia de experiencia objetiva y permanece firme en la conciencia de la sabiduría, que es el nirvana. Las malas y las buenas acciones dejan de existir cuando comprendemos que en realidad no existen. Debemos investigar la raíz de la acción hasta que la acción misma sea destruida. Lo mismo que lo que brota de la tierra no es distinto de la tierra misma, lo que brota en la conciencia no puede ser distinto de la conciencia. La humedad no es distinta del líquido. En Brahman no hay distinción entre mente y conciencia.
La función que denominamos percepción surge en la conciencia sin causa alguna, y al no ser distinta de la conciencia, es como si no existiera. Aniquilación del ego. La acción tiene su raíz en el cuerpo, que a su vez tiene su raíz en el sentimiento del ego. Si esta percepción del ego es abandonada, el ego deja de existir y la raíz de la acción queda completamente aniquilada. Los que han conseguido esto no desean poseer nada, ni renunciar a nada. Permanecen instalados en lo que es, y sus acciones son espontáneas y no deliberadas. En realidad no hacen nada. Como los objetos arrojados a una corriente se mueven sin poder evitarlo, los que no sienten el ego actúan meramente con sus órganos y no con su ego, que no sienten. Cuando la mente deja de estar condicionada, los objetos no pueden atraerla en absoluto. Este conocimiento es el abandono de la acción que se identifica con el despertar de la inteligencia. Para el que no siente el ego, ¿qué utilidad puede tener hacer o dejar de hacer una cosa? La cesación de la conciencia, de experiencia objetiva o acción es el estado de equilibrio y ecuanimidad que se conoce como abandono de la acción. Cuando no se comprende bien este abandono, el ignorante es como un animal poseído por el fantasma de la inactividad y queda como un muerto. Los que comprenden correctamente el abandono de la acción, estén activos o inactivos, no están haciendo nada. Gozan de la misma paz, viviendo en el bosque o viviendo en el hogar. La casa es un bosque tranquilo para el que tiene paz, y el bosque una ciudad multitudinaria para el que está desasosegado e inquieto. Para el que está en paz interior, el mundo entero es un bosque apacible. Para el que está preocupado por miles de pensamientos, ese mismo mundo es un océano de dolor. Cuando el ego se tranquiliza, la apariencia objetiva se desvanece y la percepción objetiva no se produce, porque una lámpara sin combustible se apaga por sí misma. La renuncia no se refiere a la actividad, sino al conocimiento o deseo de actividad, que es lo que se llama propiamente acción. Cuando la lámpara del conocimiento objetivo no se alimenta con el combustible del ego y del sentimiento de posesión, lo que queda es el autoconocimiento. El que no abandona el sentimiento de yo y mío no conoce la renuncia, ni la sabiduría, ni la paz. Pero uno puede desprenderse fácilmente del concepto de yo, sustituyéndolo sin obstáculo por el concepto de que el ego no existe. ¿Por qué dudamos de ello? Los conceptos que podemos tener del yo y del ego no son independientes de la conciencia. La conciencia es vacía como el espacio. ¿Qué ilusión puede caber en ella? Aquí no hay ilusión ni sujeto de la ilusión. No hay confusión ni confundido. Todo esto solo parece brotar porque no percibimos claramente la verdad. Date cuenta de ello y permanece en silencio. Eso es el nirvana. La misma percepción que te hace concebir la noción de ego te permite en un abrir y cerrar de ojos la comprensión de la inexistencia de ese ego. En ese momento cruzarás el océano del samsara. El que conquista su naturaleza es un verdadero héroe capaz de alcanzar el estado supremo. El que es capaz de vencer a los 6 enemigos, lujuria, cólera, codicia, etc., es un hombre grande. Los demás solo son monos con forma humana. El que es capaz de superar las nociones que surgen en la mente es un verdadero hombre, purusa,
un hombre de sabiduría. En cuanto la percepción de un objeto brota en tu interior, debes unirla con el pensamiento de que tú no eres realmente eso, y esa ingenua percepción desaparece al instante. De hecho, en este mundo no hay nada que conocer, solo es preciso soltar el conocimiento erróneo. Cuando esta ilusión no se reaviva constantemente, termina por desaparecer por completo. En el momento en que aparece en ti cualquier percepción objetiva, como brota el movimiento en el viento, comprende que tú no eres eso. Deja de identificarla contigo y la privarás de soporte y fundamento. El que no vence la codicia, el orgullo, la vanidad y la ilusión en general, no obtiene ningún beneficio con la lectura de las Escrituras, que no son para él sino una inútil pérdida de tiempo. El sentimiento del ego brota en el ser, como el movimiento brota en el viento. En realidad, ese sentimiento del ego no es distinto del ser, pues parece brillar a causa del propio ser, que es su substrato real. El ser no aparece en un momento y desaparece a continuación, porque es lo único que es. Por consiguiente, ¿cómo podemos decir que el ser es y que no es? El ser es en el ser, el infinito en el infinito, la paz en la paz. Eso es todo. No hay mundo, ni mente, ni ego. Nirvana es nirvana. En la paz hay paz, en lo divino divinidad. Nirvana es también ausencia de nirvana cuando se une al espacio y también cuando no se une. Cuando surge el conocimiento que muestra la irrealidad del sentimiento del ego, no hay ninguna dificultad en resistir cualquier clase de problema o enfermedad, porque cuando se destruye la semilla del mundo objetivo, que es el sentimiento del ego, ese mundo objetivo desaparece con ella y por lo tanto no hay tales problemas ni tal enfermedad o cualquier otro percance. Como un espejo queda velado por la humedad, el ser queda oculto por el irreal sentimiento del ego, que da lugar al resto de la experiencia objetiva. Cuando ese ego desaparece, el ser brilla con luz propia, como el sol resplandece cuando las nubes que lo ocultan se desplazan en el cielo. El sentimiento del ego que entra en contacto con el ser se disuelve como una figura de sal arrojada al océano. Mientras dura ese sentimiento del ego, el propio Brahman brilla como los diversos objetos con distintos nombres. Cuando el sentimiento del ego se detiene y cesa, Brahman brilla como la conciencia infinita que es. El sentimiento del ego es la semilla del universo. Cuando es quemada, las palabras como mundo, esclavitud o ego carecen de sentido. Cuando la vasija se rompe, solo queda la arcilla con la que se hizo. Cuando el ego se disuelve, la diversidad objetiva se disuelve con él. Esta diversidad objetiva solo se ve a la luz del ego, como los objetos se ven a la luz del sol que los alumbra. No hay ninguna cosa que pueda sustituir el autoconocimiento, que es la percepción de la irrealidad del ego. No veo nada que pueda proporcionarte mayor bienestar. Por consiguiente, abandona el ego individual y capta tu verdadero ser como el universo en su conjunto. Entonces podrás comprender que este universo es Brahman y nada más que eso. Libérate de todas las agitaciones causadas por los conceptos objetivos. El que no conquista su ego no alcanza el estado supremo.
Pero si tienes un corazón puro, la enseñanza espiritual penetrará en él como una gota de aceite en un tejido limpio. En relación con esto, ahora quiero contarte una antigua leyenda. Hace muchos años, le pregunté a Bushunda. Este Bushunda es el cuervo que aparece en el libro 5. La historia de Vidyadhara y sus problemas. ¿A quién consideras en este mundo un ignorante? Bushunda me contestó lo siguiente. Había un ser celestial, o Vidyadhara, que vivía en la cima de una montaña. Era muy ignorante y aficionado a los placeres sensibles, pero tenía costumbres de vida muy higiénicas que le garantizaban una larga existencia. Después de mucho tiempo, brotó en él el deseo de alcanzar el estado que no admite nuevos nacimientos y muertes sucesivas. Habiendo decidido esto, vino a mi encuentro, pues siempre me había adorado con respeto, y me preguntó: «Mis sentidos, Señor, se encuentran siempre agitados por el deseo, y son una fuente de preocupaciones y de insatisfacción. He comprendido esto, y busco refugio a tus pies, para que me ayudes a superarlo. Háblame, por favor, de lo ilimitado, libre de nacimiento y muerte, y puro, sin principio ni fin. Durante todo este tiempo he estado como dormido, y ahora, por la gracia del Ser, he despertado. Ten la amabilidad de librarme del terrible fuego de la ilusión. Los seres nacen, sufren y mueren, pero no es justo que eso sea necesario, ni siquiera para su liberación. Los objetos de placer intensifican la ilusión y están en cambio constante. Ya no siento ningún deleite en conseguirlos, pues he experimentado todos los placeres del cielo. El deseo de disfrutar esos placeres se ha reducido a cenizas por el fuego de la discriminación. Ahora comprendo claramente los estragos que causan los sentidos de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. ¿Para qué quiero disfrutar reiteradamente de esos placeres que no tienen sentido para mí? Aunque disfrutara de ellos durante 1000 años, no me dejarían satisfecho. El imperio del mundo entero y sus privilegios no me resultan nada extraordinario o apetecible, porque todo está sujeto a la destrucción y a la muerte. Te lo ruego, ¿qué es lo que puedo hacer para alcanzar la eterna satisfacción? Ahora he comprendido la peligrosa naturaleza de las experiencias sensibles, que solo sirven para aumentar nuestro sufrimiento. En este mundo solo puede considerarse un verdadero héroe el que está dispuesto a presentar batalla contra el formidable ejército que forman nuestros sentidos. Ese ejército, comandado por el sentimiento del ego y equipado con los caballos de las experiencias sensibles, que asedia constantemente a la ciudad que llamamos cuerpo. Los sabios siempre están en guerra contra ese temible ejército, y solo los que salen victoriosos de esa contienda pueden ser considerados grandes. Los demás solo somos autómatas de carne y hueso. El único remedio contra la enfermedad conocida como deseo sensible es el firme abandono del deseo. Ni las medicinas, ni las peregrinaciones, ni los mantras son de ninguna utilidad en ese sentido. He sido sistemáticamente asaltado por los sentidos como ladrones que roban a un caminante solitario en medio del bosque. Son sucios y solo nos traen desgracias. Son causa de la codicia, tan difícil de superar. Son enemigos de los sabios y amigos de los insensatos, rehuidos por los hombres nobles y muy apreciados por los depravados. Se mueven libremente en la oscuridad de la ignorancia como auténticos duendes.
están vacíos y desprovistos de cualquier sustancia, como el bambú seco, que solo vale para echarlo al fuego. Señor, tú eres el único refugio de los suplicantes, su verdadero Redentor. Por favor, sálvame de este océano del samsara con tus iluminados consejos. La devoción a los sabios como tú es el remedio más seguro contra el dolor. Bhushunda contestó a aquel ser celestial. Respuesta de Bhushunda. Bendito seas, puesto que has despertado espiritualmente y anhelas tu propia elevación. Tu inteligencia ha despertado totalmente y creo que comprenderás sin esfuerzo mis enseñanzas. Escucha con atención lo que voy a decirte, que es fruto de una larga experiencia. Lo que aparece ante nosotros como yo y como lo otro, no es en verdad tu ser, porque cuando los buscas, no los encuentras. La convicción de que no existimos, ni tú, ni yo, ni el mundo, conduce a la liberación y nos libra del sufrimiento. El origen de este engaño no puede ser determinado con exactitud. Ni siquiera, después de una investigación prolongada, somos capaces de determinar si el mundo objetivo brota de la ignorancia o, por el contrario, la ignorancia brota del mundo objetivo. De hecho, son dos aspectos de la misma cosa. Todo lo que existe es la conciencia infinita o Brahman. El mundo objetivo es como un espejismo del que tanto se puede decir que es como que no es. La semilla de este mundo objetivo es el sentimiento del ego. Los sentidos y sus objetos, las más variadas formas mentales, el cielo y la tierra con todas sus montañas, océanos, etc., la división del tiempo y todos los nombres y las formas solo son partes de este árbol de apariencia ilusoria. Cuando la semilla se quema, no produce nada. ¿Cómo podemos quemar la semilla del ego? Si investigas tenazmente su naturaleza, comprendes que no puede ser visto por parte alguna. Este es el conocimiento que quema la semilla del ego. Si conservamos la idea del ego, éste parece existir y da lugar al mundo objetivo. Cuando eludimos esta falsa idea, el ego desaparece y es sustituido por el autoconocimiento o conocimiento del ser. En un principio, este ego no existía como una realidad. ¿Cómo hemos podido creer entonces en su existencia y en la realidad de la dualidad y la no dualidad? Los que se han esforzado seriamente en comprender esta verdad, después de haberla escuchado de los labios de algún maestro y haberla estudiado en las escrituras, han alcanzado fácilmente el conocimiento del ser. Lo que parece ser el mundo solo es el despliegue de las ideas y los pensamientos de nosotros mismos, sankalpa, que se basan en la propia conciencia. Es una especie de ilusión óptica cuyo substrato es la conciencia. Tanto puede considerarse real como irreal. En el brazalete, el oro es lo real y el brazalete no es más que una idea o noción. Del mismo modo, la aparición y la desaparición de los objetos de este mundo no son sino modificaciones de esta idea. El que comprende y realiza esto se desinteresa totalmente de los placeres de la tierra y del cielo y asiste a su última reencarnación. Querido Vidyadhara, deja de pensar en los objetos de este mundo como si fueran manifestaciones de la conciencia infinita. Permanece firme en tu ser. La inercia de los objetos inanimados también surge en la conciencia, aunque parece diferente de ella. El mismo viento que aviva el fuego puede también apagarlo, y la conciencia puede producirlo consciente
y lo inerte. Por consiguiente, deja que tu inteligencia comprenda profundamente que tu ego no existe y podrás ser lo que realmente eres. Entonces, tu conciencia se sumerge en el absoluto sin dar lugar a un objeto de conciencia. Eso es el incomparable Brahman. El universo entero está saturado por esta conciencia infinita e indivisible. Comprende esto y haz lo que te plazca. Solo mientras los ojos están velados por la ignorancia, perciben esta diversidad del mundo, pero todos estos objetos son tan reales como un árbol que un enfermo de la vista ve flotar en el aire. Este universo inerte no es distinto de la conciencia infinita, como el fuego reflejado en el agua no es distinto del fuego original. Entre el conocimiento y la ignorancia no hay otra diferencia. El conocimiento es el ser, la ignorancia el reflejo. La omnipotencia de Brahman permite que la inercia inconsciente se manifieste en la conciencia. Esta inercia material existe en Brahman como una posibilidad, igual que las futuras olas existen en la tranquila superficie del océano. El agua no tiene ningún motivo para transformarse en olas, como Brahman no tiene ningún motivo para crear el mundo. Por consiguiente, parece correcto afirmar que en ausencia de una causa necesaria, la creación no ha tenido lugar y solo es una apariencia como los espejismos. Lo único que existe es Brahman, la paz increada que no crea nada en absoluto. Querido amigo, tú eres ese Brahman homogéneo e indivisible como el espacio. Tú eres el conocedor. No dudes nunca de ello, lo comprendas o no lo comprendas. Cuando comprendas que eres la conciencia infinita, no nacida, toda tu loca ignorancia cesará para siempre y el mundo objetivo se disolverá con ella en el vacío. Donde existe el supremo Brahman, aparece este mundo ilusorio. En una hoja de hierba, en la madera, en el agua y en todas las cosas de este mundo, existe el mismo Brahman, la conciencia infinita, cuya naturaleza es indefinible e indescriptible. Como no hay nada más que él, es imposible compararlo con nada y decir qué es y qué no es. Hasta hablar de la naturaleza de Brahman resulta inadecuado. Lo que se experiencia cuando cesa el ego es este Brahman que puede ser alcanzado si uno se pregunta profunda y tenazmente sobre la naturaleza del ego. Esta continua inquisición disuelve el ego en la conciencia. El que tiene la misma experiencia en contacto con una mujer desnuda que con una flecha afilada, está en el estado supremo. Debemos realizar una intensa práctica espiritual hasta que el contacto con los objetos nos resulte igual que si estuviéramos dormidos. El conocedor del ser nunca se siente afectado por la angustia ni por otros trastornos mentales. El ser aparece como jiva, sin abandonar su naturaleza de ser o conciencia indivisa, del mismo modo que el veneno causa enfermedad al que lo ingiere, sin perder su naturaleza de veneno. Cuando la conciencia toma la naturaleza de lo inconsciente o inerte, parece que algo ha surgido en Brahman, aunque de hecho no es diferente de Brahman. El veneno, sin dejar de ser veneno, cuando entra en el cuerpo, se torna ponzoñoso y nocivo. Del mismo modo, el ser no nace ni muere jamás, aunque desde otro punto de vista podemos pensar que comienza a existir y muere. Cuando estamos libres de la percepción objetiva,
podemos cruzar el océano del samsara con la misma facilidad que evitamos la pisada de una vaca. Esto no se puede conseguir por la ayuda de Dios ni por ningún otro medio. ¿Cómo puede la mente o el ego brotar en el ser que es omnipresente? Nada es malo ni bueno para nadie en ningún momento. No hay placer ni dolor, ni adversidad ni prosperidad. Nadie hace nada, ni disfruta nada. Decir que el sentimiento del ego ha brotado en el ser es como decir que la distancia ha aparecido en el espacio o la duración en el tiempo. El sentimiento del ego no es más que una ilusión, algo irreal. En el espacio solo hay espacialidad, en el tiempo, temporalidad, y en la conciencia solo hay conciencia. La conciencia existe como un monte en el interior de un átomo, a causa de su extrema sutilidad, y mantiene ideas como yo y esto que parecen existir como substancias. Del mismo modo que un remolino solo es una forma ideal del agua, el sentimiento del ego, el espacio, el tiempo, etc., son formas que surgen en la conciencia. La dejación de estas ideas se conoce como disolución cósmica. Por tanto, este mundo aparece y desaparece como idea y nada más que en ese sentido. Mientras tanto, la conciencia no sufre ningún cambio. En la conciencia no aparece la experiencia de placer o dolor, ni brota la idea de que el yo es esto o lo otro. La conciencia no presenta cualidades como el coraje, el miedo, la memoria, la fama u otras similares. Todo eso se percibe en el ser como los pies de una serpiente en la oscuridad.